El título de mensaje en esta noche es El movimiento se demuestra andando. Lo sentenció así un filósofo griego llamado Diógenes, el cínico, que estaba cansado de una disputa que mantenía, una disputa filosófica, donde participaba sobre la veracidad de la existencia del movimiento. Él declara esto y ¿qué hace? Acompañando esta frase, se retira abandonando el lugar. El movimiento se demuestra andando. Y lo que significa es que en algún momento de nuestras vidas debemos pasar de las palabras a los hechos, de hablar al hacer, del debatir al tomar una iniciativa, del de pensar a llevar lo pensado a algo concreto. Y muchas veces nosotros tenemos esa necesidad de querer hacer las cosas para el Señor con excelencia. Por más que nos cueste, muchas veces no podemos comprender todo lo que el Señor nos quiere hablar. Y por eso les invito a orar un momento. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en esta tarde en tu casa. Te damos gracias, Señor, por permitirnos sentir tu presencia la cual es una realidad. Te damos gracias por poder dirigirnos a ti con total libertad. Y te pedimos que tu palabra, Señor, nos esté llevando a toda verdad, a toda justicia, porque tu palabra es verdad y es justicia. Amén. Le decía hoy que cada uno vino con una realidad distinta de su casa. Cada uno de nosotros vivimos una realidad distinta. Pero cada uno de nosotros estamos reunidos en esta noche, aquí en este lugar. Más allá de lo que nos motivó venir a la casa de Dios, es una realidad que estamos ante la presencia de Dios. Y si llegamos a este lugar es porque en algún momento pensamos hacerlo. Y de pensar hacerlo, lo hicimos. Pasamos de un pensamiento al hecho. Pasamos de imaginarnos un momento en la presencia de Dios, en su casa, en una intimidad con Él, a estar en intimidad con Él en esta noche. El tema es cuando muchas veces en nuestras vidas se nos dice lo que tenemos que hacer y constantemente esperamos que nos digan lo que tenemos que hacer. Constantemente. Repita conmigo, constantemente. Una vez más, constantemente. Me dicen lo que tengo que hacer. Y es que cuando constantemente decimos lo que debemos hacer, nos dicen lo que debemos hacer o le decimos a la otra persona lo que debe de hacer, es porque hay una falta de interés, hay una falta de motivación, hay una falta de iniciativa. Las madres, los padres, imagínense cuántas veces le dicen a sus hijos que limpien la habitación, que ordenen la habitación, que limpien los calzados, que no lleguen tarde, que vean con qué se juntan constantemente. Es porque falta una motivación, falta una iniciativa. Y cuando pasa eso, es porque nuestro pensamiento, nuestro interés está en otro lugar, está en otras cosas. Ahora, muchos de nosotros estamos casados, ¿no? Le pido que mire un ratito a su esposa y a su esposo. Mírele con esa cara de amor que los unió en aquel primer encuentro. Recuerden cómo fue, muchos se ríen. Ahora recuerden quién tomó la iniciativa. Otros tantos se ríen. ¿Cómo fue? No me lo digan. Están las sonrisas ustedes ahí. Es claro que alguno de los dos tomó la iniciativa. No siempre es el hombre, ¿eh? Alguno de los dos tomó la iniciativa. Y es importante tomar la iniciativa, porque si no lo hubiesen tomado esa iniciativa, no tendrían la familia que tienen hoy. No estarían de la manera que están hoy, no tendrían esos hijos que están hoy. Muchos de esos hijos son adolescentes.
Y muchos de ellos están de novios. ¿Cuántos novios hay acá? Ahí nadie quiere levantar mano. A ver si levantás, no levantás. Unos cuantos, ¿no? Acuérdense, ¿quién le dijo a quién para salir? Como se dice en nuestra jerga. Muchos dicen, ¿quién encaró? ¿Cómo fue? Estaban nerviosos, ¿no? ¿Quién tomó esa iniciativa? ¿Cuál de los dos? Mira, y algunos hasta se ponen colorados, no sé por qué. Qué recuerdos, ¿no? Y cada uno de nosotros tomamos las iniciativas y nos abocamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro interés en algo que realmente nos importa. Sea tu cónyuge, sean tus hijos, sean tus padres, sea lo que fuese lo que nos importa. Ahora bien, cuando constantemente nos tienen que decir, seguramente a nadie le dice, los padres no le dicen a los chicos, hey, che, mirá la hora que es, seguro tu novio te está llamando. No, eso no, ¿no? O mirá la hora que es, seguro le está por venir. Eso solito lo saben. ¿Por qué? Porque hay un interés. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un interés? ¿Qué pasa cuando no hay un interés en lo que hago? ¿Qué pasa cuando no hay un interés en lo que debo hacer? Es ahí donde constantemente nos tienen que decir. Y esto pasa en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿sí? Pasa en lo laboral, cuando hacemos las cosas por convicción, cuando las debemos hacer porque se hacen así y así es lo correcto y no me tienen que estar constantemente diciendo cómo tengo que hacer las cosas. Pasa en el colegio, cuando saben que tienen que estudiar, ¿sí? Y no es necesario que le estén diciendo constantemente estudiar. Y pasa también en el ambiente que nos desenvolvamos, el interés que le brindamos a las cosas, la iniciativa que cada uno tenemos. Y por qué no, también pasa en la iglesia. Y es aquí donde me quiero abocar. Sin intención de juzgar corazones o intenciones, la realidad objetiva es que cuando no hay interés, no hay iniciativa, porque los pensamientos están en otro lugar y el corazón está en otra cosa. Y están en otras cosas, y si estás comprometido con Cristo, si sos un hijo de Dios, ahí tenemos un problema. Nadie se ríe más. Con lo que interesa somos muy despiertos, con las cosas que abocan y quieren ocupar nuestro lugar, nuestra mente, el lugar de nuestros sentimientos, nos predisponemos con toda nuestra fuerza, con todas las capacidades que Dios nos dio. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos abocados a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario? Si nuestra atención, nuestro interés está en el Señor, tendremos iniciativa para orar, tendremos iniciativa para leer la palabra de Dios, tendremos iniciativa para ayunar, tendremos iniciativa para ir a la reunión. No vamos a necesitar a nuestros padres que nos estén diciendo, che, alistate porque tenemos que ir a la reunión. Fíjate, no llegues tarde, hoy tenés culto de jóvenes. Porque nosotros tendremos la iniciativa. Ahora bien, ¿por qué necesito esa iniciativa? Porque quiero estar en comunión con Dios. Y por más cansado que esté, por más situaciones difíciles que tenga, voy a estar en la presencia de Dios, porque es eso lo que me interesa, es eso lo que me llena, es eso lo que va a transformar mi vida y la manera de ver la realidad en la que vivo día a día. Ahora, ¿no? Muchas veces puedo decir que estoy cansado, es verdad. Muchos trabajamos y estamos cansados. Otras veces decimos que estamos corto de tiempo, es verdad. Muchos tienen la agenda muy apretada, es cierto, por los días que vivimos, por el trajín diario que tenemos. Muchos podrán pensar, bueno, hoy no llego con el tiempo, no llego con los quehaceres, no llego con las cosas de la casa, no llego con los estudios, ¿sí? Pero déjeme decirle algo. Si quiero estar en la presencia de Dios, Dios me va a fortalecer. Dios me va a proveer las herramientas necesarias para poder estar tanto en su casa
y tanto en comunión con Él, porque a Él le interesa, como a nosotros, tener comunión con cada uno de nosotros. Y es ahí donde pone lo que decía al comienzo, el querer y el hacer, ¿sí? Que Dios pone en nosotros, pero en nosotros determinamos qué es lo que queremos hacer. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es cierto, está la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo yo me tomo esa gracia de Dios? Si soy partícipe de lo que Dios hace en mí o me mantengo al margen. Que la gloria es para Dios, es cierto. Que la obra de Dios es cierto. Pero ahora, ¿qué hago con lo que Dios puso en mis manos? ¿Qué hago con lo que Dios puso para que yo pueda actuar en fe y transmitir a las demás personas? ¿Qué hago con los recursos que Dios me dio? Eso lo decido yo. Todos tenemos recursos. El tema es de la manera que lo empleamos. Esta noche compartiremos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, del versículo 46 al 49. Este pasaje consta de dos partes. La primera parte, el Señor Jesús hace un mandato a obedecer en forma de una pregunta. Y en la segunda parte ilustra el mandato a obedecer mediante una parábola. La primera parte, Lucas, capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mucha gente oía el mensaje del Señor Jesús. Se admiraba de su doctrina, se admiraba de su enseñanza, se admiraba de la autoridad con la cual hablaba. No como los escribas y los fariseos. Y llegaban a la conclusión que Jesús era realmente el Señor, realmente el Mesías. Y le decían, Señor, Señor. El primer punto es la declaración que hacían las personas del Señor Jesucristo al llamarlo Señor. Este es un título de deidad. Significa que Jesús era el amo, significa que Jesús era el soberano, que Él es el dueño de todo lo que existe en el universo. Significa tanto porque estamos en una posición de un soberano, de un rey y de un Señor sobre nuestras vidas. Cuando le decimos Señor a nuestro Señor Jesucristo, lo estamos aceptando como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro soberano, el dueño de todas las cosas que están en el mundo, dueño de nuestras vidas inclusive. El problema es que muchos oían el mensaje de Jesús y es que le llamaban Señor, el sumo sacerdote, el dueño de todo, pero hasta ahí llegaban. Se resistían a obedecer al Señor Jesús. Por eso esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora bien, nadie debe llamar Señor Jesús si no está dispuesto a obedecer lo que Él dice, ¿no? Ahora le voy a dejar un tips, un pensamiento que se grabe con letras indelebles en sus mentes. Si decimos que el Señor Jesús es Señor, no podemos decir no a algo que Él nos ordene. ¿Me siguen? Si decimos no a algo que Él nos ordena, no podemos decir que el Señor Jesús es Señor. Así de sencillo es la palabra de Dios. ¿Qué me está hablando ahí? De una obediencia, que es el segundo punto. Reconocer que el Señor Jesús es nuestro Señor. ¿Lo reconocemos? ¿Reconocemos que el Señor Jesús es nuestro Señor? Es una afirmación muy importante, porque si decimos que el Señor Jesús es nuestro Señor, lo demostramos con nuestra obediencia a Él, lo demostramos de la manera que nos conducimos, ¿sí? ¿Cómo es el título del mensaje? ¿Sí? El movimiento se demuestra andando. La vida de un cristiano se denota viviendo, de la manera que vivimos, de la manera que nos conducimos. Muchas veces las palabras sobran. Muchas veces las acciones dicen lo contrario a lo que dice nuestra boca.
no olvide que las acciones siempre hablan más altos que las palabras. Las acciones dicen lo contrario de lo que dice su boca. No olvide que las acciones siempre hablan más altos que las palabras. El testimonio es algo muy importante en nuestras vidas como cristianos. Y aquí llamo a un autoexamen de cada uno ante el Señor y su presencia. ¿Cómo es nuestro testimonio? Ahora, para la segunda parte del pasaje que vamos a compartir hoy, para ilustrar el mandato a obedecer, el Señor Jesucristo utiliza una genial parábola. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, del versículo 47 al 49, donde la palabra del Señor dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, fue grande su ruina de aquella casa. La parábola tiene que ver con dos hombres, dos edificios, dos fundamentos y dos resultados. El Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 27, nos lleva al tercer punto, que es oír. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El primer hombre fue a Jesús. Ilustra aquel que, habiendo oído al Señor Jesús, hace lo que el Señor Jesús dice. Es un hombre obediente. El otro hombre ilustra que también oyó al Señor Jesús, pero no hace lo que el Señor Jesús dice, que es un hombre desobediente. Ahora bien, el primer hombre era sincero porque hacía lo que oía, y el segundo hombre no era sincero en su declaración, por cuanto no obedecía lo que el Señor decía. O sea, que este hombre llamaba al Señor Jesús, Señor, pero ¿cómo? De los labios para afuera. Los dos hombres planificaron. Ese es el cuarto punto. Con esto en mente, el Señor Jesús se enfoca sobre el primer hombre. Cuando una persona sensata, cuando una persona anhela construir una casa, primero se sienta, planifica, sabe las cantidades de habitaciones que quiere tener en su casa, tiene planificado muchas cosas de la manera que debe construir. Cuenta con el terreno donde vive, sabes las dificultades que puede tener, si hay vientos, si hay lluvias, cómo es la situación. No voy a construir una casa de maderitas donde se ve que hay unas casas donde hay movimientos sísmicos y donde las casas no van a durar si las construyo de madera. Eso es algo evidente. Este hombre, teniendo en cuenta eso, cavó tan profundo como sea necesario para encontrar una roca, porque necesitaba, ¿sí?, el fundamento necesario, porque sabía las adversidades que podían venir. Una vez colocado el fundamento, tuvo listo para edificar su casa, la cual edificó y la cual llegó a culminar su casa, y supuso de lo que había planificado estaba bien y era bueno. Ahí sucedió lo que iba a suceder, lo que él ya lo tenía planificado. Sobrevino una tempestad, llovió tanto que el agua corría como río y golpeaba con furia contra aquella casa. Pero como la casa estaba fundada sobre la roca, la casa no se movió a pesar de la tormenta. Esto ilustra a aquel hombre que oye la palabra del Señor, ¿sí?, y es obediente. Ahora bien, ¿todos queremos una vida de victoria? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no?
Cada uno de nosotros cantamos de victoria en victoria y queremos vivir una vida de victoria. Ahora, ¿cuál es la clave para esa vida de victoria? A pesar de cualquier adversidad que podamos enfrentar, es obedecer los principios que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra. Más allá de la pérdida de un ser querido, más allá de una situación económica, más allá de la pérdida de un empleo, más allá de un problema de salud, veré dónde están mis cimientos en la adversidad. Es ahí donde veremos reflejada la autoridad y el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Es cierto, no fue fácil para el hombre cavar, hondar, sacar paladas y paladas de tierra, por decirlo así, hasta llegar al cimiento. Es cierto, para nosotros muchas veces no es fácil venir a las reuniones, a los GPS, asistir a un compromiso que debemos, pero sabemos que nos estamos fundamentando sobre la roca que es Cristo. Más allá de lo que podamos hacer o dejar de hacer para el Señor tiene bien en claro y nos fortalece en aquellos momentos difíciles. ¿Qué es lo que nos fortalece? Su palabra. Cuando su palabra se hace rema en nuestras vidas, cuando su palabra se afianza en cada uno de nosotros. Dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos fortalece. Ahora bien, si no estamos fundamentados sobre Cristo, ¿cómo sucederá esto? El otro hombre también tenía el anhelo de construir una casa, ¿no? Ahora, ¿cómo hizo? No tuvo muchos problemas, también planificó, según él, planificó bien. ¿Qué hizo? Los construyó sobre la superficie, no ahondó. Ahora vemos los dos resultados de las casas cuando estaban terminados, eran iguales. ¿Sí? Usted ve dos chicas. Juliana. Sonríe, Jesús te ama. Tenemos dos chicas aquí. Yo le digo que son cristianas. ¿Sí? ¿Qué le diferencian si ustedes no la conocen? Pueden tomar asientos. Cuando nos ven a nosotros, ¿qué nos diferencia si decimos que somos cristianos? La diferencia está que cuando vengan las dificultades, vengan los problemas, estamos afianzados en Cristo. Y no solo cuando vengan las dificultades y vengan los problemas. Como una vez me dijo una persona, sé andar en la cresta de la ola, pero también sé tomar agua en el fondo del mar. Es también cuando están los momentos buenos, los momentos de bonanza, en los momentos donde puedo cambiar de coche, los momentos donde puedo viajar, en los momentos donde le puedo dar todo lo necesario a mi familia. Ahí también se ve si somos cristianos, si damos la gloria al Señor, no solo en los momentos difíciles. Muchas veces escuchamos, Dios es fiel. ¿Qué? Cuando te pasa algo malo, que Dios es fiel, y cuando te pasa algo bueno, Dios deja de ser fiel, o viceversa. De la manera que nosotros los tomemos, es de la manera que vamos a demostrar nuestra vida como cristianos. Vivir la vida de un cristiano día a día. El movimiento se demuestra andando. Mi vida cristiana se demuestra de la manera que yo me conduzco. Las dos casas eran idénticas, dos personas pueden ser idénticas. No he hablado de su aspecto físico, sino de su manera de parecer frente a una sociedad. Tal vez el segundo constructor dentro de sí habrá dicho, me ahorré el trabajo, mirá que el otro, tanto que cavó, ¿para qué? Tiene la misma casa que yo. Hablemos de construcción, el mismo modelo. En su imaginación había pensado que lo había hecho de una manera fácil. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero tomar el atajo? Cuando no quiero pagar el precio. Cuando me junto con una persona que está en el camino del Señor, está afianzada, pensando
que esa unción me la va a transmitir solo por estar al lado de Él y sin pagar el precio de esa persona que ora, de esa persona que lee la Biblia, de esa persona que ayuna, de esa persona que asiste a las reuniones, esa persona que se nutre de la palabra del Señor. Yo, si no pago el precio, no voy a tener ese fundamento. El punto 5 me demuestra un triste final. El hombre ilustra a aquel que oye la palabra del Señor, tal vez la entiende, son muy inteligentes, pero no hace lo que el Señor dice, que está en desobediencia. La parábola se aplica tanto a los incrédulos como a los cristianos. El primer hombre simboliza un incrédulo, una persona que no cree en el Señor, reconoce su condición al escuchar la palabra del Señor. Reconoce que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Reconoce su condición ante un Dios todopoderoso, ¿sí?, que demuestra su amor a la humanidad al entregar a su Hijo Jesucristo para restablecer una comunión con la persona. Y al reconocer esa comunión, esa necesidad de esa comunión, se vuelve de sus caminos, ¿sí?, y hace lo que el Señor le dice. El segundo hombre, ¿qué hace? También escuchó, pero lo desecha, pensando que la vida consiste en obtener todo lo necesario de la manera más rápida, sea fama, sea riqueza, ¿sí?, sea conocimiento, sea placer. Ahora, para este hombre, el segundo, que obtiene todo eso por sus propios medios y por sus propias fuerzas, piensa que el primer hombre que busca el camino del Señor está perdiendo su vida, está perdiendo el tiempo, está desechando las oportunidades de hacerse de la manera que Él se está haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Va a llegar un momento donde van a venir las tormentas, donde van a venir las dificultades, donde van a venir las luchas, donde van a venir las pruebas, y ahí se va a ver de qué está hecho cada persona. Pero el cristiano, el primer hombre, simboliza al creyente que, reconociendo el señorío de Cristo, se somete totalmente a su voluntad. La recompensa es enorme, no solo en nuestra vida actualmente, sino en la venidera. Amén. La eternidad se empieza a vivir acá. Si no podemos adorar y glorificar acá al Señor, como lo haremos el día de mañana. A los ojos del mundo, un hombre así habrá perdido su vida, habrá perdido su tiempo, pero a los ojos de Dios, un hombre así ganará la vida, el tiempo con Él. El segundo hombre simboliza a un creyente, a un cristiano que, a pesar de ser cristiano, vive en desobediencia al Señor. Es el típico cristiano que vive como si fuese un incrédulo, como quien dice está jugando con fuego. Cuando venga la adversidad, cuando vengan las pruebas, no encontrará nada a lo cual aferrarse y será grande su ruina. Ahora, nosotros cuando predicamos, cuando transmitimos la palabra del Señor, muchas veces nos preguntamos por qué las personas edificarían sus casas sin fundamentos. Es porque no quieren pagar un precio, porque no quieren enfocarse en aquello para lo cual el Señor lo ha llamado. Y es aquí donde reflexionamos. Dios pone el querer y el hacer, pero la voluntad la pongo yo. La decisión la tengo yo. Las personas sin fundamento no tienen visión y siempre van a sufrir las consecuencias, sean en este mundo o sean, como dijeron hoy, cuando allá se pase lista. Un verdadero reconocimiento de su señorío no es suficientemente amor y fe. Requieren obediencia. No lo amamos realmente y no confiamos en Él realmente si no hacemos lo que el Señor dice. El último punto, nuestra base. Recordamos las palabras: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Jesús hizo una distinción entre lo que simplemente hacen una profesión verbal de fe y lo que realmente oyen sus palabras y las hacen. Muchos dicen, sí, tenés que decir Señor, Señor. Muchos son hipócritas al decir Señor, Señor y no llevar una vida de obediencia como el Señor llama. Ahora, esta advertencia que nos da el Señor Jesús, el por qué me decís Señor, Señor, se le aplica a las personas que hablan o dicen las cosas del Señor, pero lo dicen de una manera liviana, sin tomar un compromiso. Esta advertencia también se aplica a las personas que dicen Señor, Señor, y sin embargo su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Podemos hablar, podemos decir, podemos dar cátedra de teología, pero si no la vivimos, de nada nos sirve. Dios nos está llamando a tener un compromiso. Dios nos está llamando a tener un compromiso con Él. Nos está llamando a jugarnos por Él. Jesús puso en forma de pregunta, ¿por qué? Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué? Si querés vivir una vida desordenada, hacés que vivís una vida de cristiano. ¿Por qué? ¿Con qué interés? Con lo que van a decir la gente es que sos mejor persona. Ahora, ¿por qué vivís una vida desordenada si sabés que tenés que vivir una vida ordenada? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces no ordenamos nuestras prioridades y tomamos la iniciativa en lo que realmente nos importa? Cada uno de nosotros hoy apartamos un tiempo, venimos a su casa, a la casa del Señor, lo adoramos, lo glorificamos. Nos comprometemos con el Señor Jesús, recibimos una palabra. Es aquí donde le pedimos la fortaleza para que esa palabra nos haga recordar en todo momento que fuese necesario, ¿sí? Y nos fortalezcan las áreas que aún somos débiles. Porque el Señor nos conoce. ¿A quién nos queremos engañar? ¿A quién le queremos mentir? En el Evangelio de Lucas que estamos compartiendo, en el capítulo 6, quiero volver a resaltar el versículo 47. ¿Qué es lo que le cambió a las dos personas? Donde dice, todo aquel que viene a mí. Es una premisa venir al Señor. Podemos venir a todas las reuniones, podemos estar en todas las actividades, podemos tener nuestra agenda cargada, pero si no venimos al Señor, de nada nos sirve. Hay que tomar en cuenta 3 condiciones. La primera, todo el que a mí viene significa una rendición. Rendimos nuestra vida al Señor para que Él obre. ¿Con qué? Con su palabra. Y si oyen, el segundo punto, si oyen mis palabras, Él nos discipula, Él nos enseña, Él nos afirma. Él nos va fortaleciendo en su palabra. Y esto va a derivar en el tercer punto. Y las hace. ¿Sí? Que es la obediencia que nosotros vamos a tener a causa de dejarnos discipular y rendir nuestra vida al Señor. En este momento podemos ver que hay un hombre sabio y un hombre necio. En tanto, los dos tenían las mismas ocupaciones, los dos hicieron, ¿sí?, 2 casas. Una casa prevaleció sobre aquellas fuertes vientos, sobre los ríos, sobre las adversidades. La otra casa no prevaleció. Como le decía hoy, eran similares, pero lo que marcó una diferencia fue la profundidad de los cimientos que tenías. Ahora, es mejor que probemos nuestro fundamento en vida frente al Señor, ahora y no después.
para que podamos fortalecernos en las áreas que debemos fortalecernos. El tiempo y las tormentas de la vida demostrarán realmente de qué estamos hechos. En resumidas cuentas, Jesús dice que solo hay dos tipos de casas. Las casas que se están construyendo, unas casas con cimiento y unas casas sin cimiento. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuáles son las razones cuando me doy cuenta de lo que el Señor me dice que tengo que hacer y no lo hago? ¿Con cuál de las dos personas nos podemos identificar? Voy a cerrar con una reflexión. Les comparto, el gran arquitecto. Cuentan en el siglo XVII, un arquitecto muy famoso estaba reconstruyendo una de las catedrales más grandes de Londres. Un reportero de aquel periódico local llegó hasta la obra y le hizo la misma pregunta a 3 albañiles. ¿Qué están haciendo? El primero contestó, estoy cortando piedras. El segundo contestó, estoy construyendo un muro. Finalmente el tercero respondió, estoy trabajando para el arquitecto y estamos construyendo una de las catedrales más grandes de Londres. Qué diferente manera de pensar y de responder tuvo el último albañil. Él sabía que solo no estaba realizando una tarea pequeña, sino que él era parte de un gran proyecto y formaba parte del equipo de un gran arquitecto. Nos ponemos en pie. Mi pregunta es la siguiente. Como estos albañiles, representemos nuestras vidas. ¿Estamos cortando piedra? ¿Estamos haciendo un muro? ¿O somos parte de la obra más importante de aquel arquitecto, sobre todo arquitecto, que te ha llamado a ser parte del extendimiento del reino de los cielos? Con esta reflexión quiero cerrar y que nuestras vidas estén expuestas ante la palabra de Dios, porque ella es la que va a transformar nuestra manera de pensar, va a transformar nuestra manera de percibir el entorno en el cual vivimos, y ella va a ser la que nos fortalecerá en cuando vengan los momentos difíciles. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en esta tarde tú has hablado a nuestras vidas. Te damos gracias porque queremos rendir nuestras vidas a tus pies. Queremos que tú nos instruyas y nos hagas tus discípulos. Más allá que hemos fallado unas cuantas veces, más allá que necesitamos de tu presencia diaria y muchas veces no buscamos de ti. Te pido que tú nos fortalezcas día a día, que podamos ser más como tú, Señor. Que nos ayudes a desechar todo aquello que nos impide tener una comunión íntima. Tener, Padre Santo, esa amistad contigo, y esa amistad nos llevará a abrazarte como nuestro Padre, como nuestro Rey, como nuestro Señor, y pondrás en nuestros corazones esa iniciativa de día a día buscar más de ti. Padre Santo, necesitamos en este momento de ti. Nos rendimos a tus pies porque queremos hacer conforme a tu voluntad y no a la nuestra. ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado? Gracias, Jesús. Y 1000 veces te he ignorado. A ver cuántos se identifican con esta adoración. Esperas por mí. Perdóname. Sí, Espíritu de Dios. Señor Jesús.
que me haces, de esa falta que nos haces, Jesús. más que hablo bien, Espíritu Santo, sé bien que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón. Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado, tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Me llamaste, aquí estoy. presencia de tu Espíritu, Dios. Aquí estoy, me rescataste. Presencia de tu Espíritu, Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me dijiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. A mi corazón, tú me llamaste, aquí Presencia de tu Espíritu, Dios. me dijiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí Tomate un minuto y confesá a Dios. Confesá a Dios tus pecados. Vamos, es el primer llamado de la noche. Todo aquello que a la luz de la Biblia pudiste ofender al corazón de Dios. El corazón de tu familia, de la iglesia. Vamos, es tu momento ahora. Tenés ahí un minuto, un tiempito. Decirle, Señor, y ahí volcá tu pecado, volcá tu confesión. Y Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Todos tus pecados. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdona, Señor, nuestra iniquidad. Perdón, Señor. Limpia, 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 Señor. Esa palabra, esa traición, esa decepción, ese mal pensamiento, perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. El segundo llamado de hoy, el Señor nos ministró de una manera muy especial. Y es mi texto favorito en la Biblia. La Biblia toda es favorita, pero hay un texto que el mío es mi favorito.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Lo tengo escrito en mi agenda, en mis apuntes, lo tengo resaltado en mi celular. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Y hoy Dios te llama al servicio. Y quizás, ¿y en qué puedo servir? Bueno, pero decir, Señor, yo decido servirte. ¿Cuántos deciden servir a Dios? Ahí está Juan 12:26. Mi Padre le honrará. Te van a celar los amigos, te van a envidiar los familiares. El mundo te va a decir cualquier barbaridad, pero Dios te va a honrar. Y cuando Dios honra, honra a lo grande. Honra a lo grande. Honra a lo grande. Yo pienso que vos tenés que creer en esta palabra. Honra a lo grande. Y el Señor, acá estoy para servirte. Vamos ahí con tu mano al cielo, con tu corazón abierto, y dice, Señor, acá estoy para servirte. Y servir es tomar un pan cada día y llevar a aquel que está hambriento, aquella viuda, aquel huérfano. Eso es servir a Dios. Servir a Dios es durante la tarde tomar unas chipas e ir a buscar a algún niño con hambre. Decirle, Señor, acá te estoy sirviendo. Por cuanto viste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Vamos, vamos, ahí en el nombre de Jesús. Enséñanos a servirte como los mejores. Hiciste tanto por nosotros, Señor. Hiciste tanto por nosotros. Oh Espíritu Santo, vamos a cerrar. Espíritu de Dios, gloria a Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Presencia de tu Espíritu, Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su presencia sobre vos. Y donde pise la planta de tus pies, siembre su paz. Le das un aplauso a Dios y despedimos esta reunión llevándonos al más grande de nuestro corazón, a Jesús. Vamos a aplaudirle de todo tu corazón. Bendita semana, iglesia. Chau, chau, que Dios te bendiga, que tengas un